Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com. Raúl, en este artículo que apareció en página 12 estos días, me interesó por esta composición ideológica, a ver si coincidís, ¿no? En donde tanto el ministro Caputo como el presidente Milei dice que tenemos que tener al menos equilibrio fiscal o superávit fiscal. Pero cuando yo veo el análisis del artículo y de otras cuestiones, veo que la recaudación impositiva se está cayendo en términos anuales, descontado de ganancias, de inflación, ¿no? Entonces, si hay una reducción en la recaudación real, en términos reales, también tiene que haber una reducción en el gasto del Estado. ¿Estoy interpretándolo bien? Sí, no, está correcto, está correcto. ¿Y cómo lo enganchamos entonces con este título tuyo de la reforma impositiva de Prepo, por así decirlo? Lo que observé a través de esa nota es que esta caída de la recaudación no es neutral en cuanto a la distribución de quién paga los tributos, es decir, no es que está cayendo pareja toda la recaudación, sino que, claro, que lo que está sucediendo es que cae la recaudación fundamentalmente porque el gobierno resignó el cobro de algunos tributos que fundamentalmente son los que se aplican a sectores que en general podríamos decir que son los más favorecidos por la política oficial. Patrimonial y en cuanto al resultado económico de la actividad, es decir, porque el gobierno fue sacando impuestos sobre el comercio exterior, tanto lo que significan las retenciones como previamente había pasado con otras cargas. Claro, esto en el campo y otros tributos y otras tasas que también han beneficiado a otros sectores exportadores. Y sin embargo no ocurre esa misma caída con otros tributos que afectan a la actividad económica en general, o sea, esos impuestos que pagamos todos. Fíjate que en el tema del IVA particularmente, vos ves ahí que hay una caída en la recaudación del IVA sobre el comercio exterior, pero no así sobre el IVA sobre la actividad económica interna. Sobre el consumo, digamos, está bien, claro, se entiende. El consumo, ahí hay en el caso del IVA hay un efecto sobre la distribución que afecta a los sectores más castigados, digamos, porque el IVA no se deja de pagar, porque mientras consuma lo que consuma siempre está cargado el IVA, y otros impuestos que afectan directamente a algunos sectores más concentrados son los que se han beneficiado con una caída. Con lo cual, ahí en principio hay un efecto distributivo regresivo, es decir, que terminan pagando los mismos impuestos aquellos que están con menores ingresos que un año atrás, y al revés, para los sectores que han concentrado más el ingreso, son los que menos impuestos están pagando. Esto por el lado del gasto. De los ingresos. Al revés, de los ingresos. Sí. Y por el gasto sabemos que los recortes que está aplicando el gobierno son recortes que fundamentalmente están recayendo en los salarios públicos, en las universidades, en educación, claro, en seguridad. Y en aspectos que tienen, salud inclusive, aspectos que tienen que ver con el interés de los sectores más postergados, ¿no? El tema si tenemos un ajuste en el PAMI, como está viendo, estamos afectando a un sector básicamente de lo que mayor protección necesitan para tener el resultado que se mantenga ese superávit fiscal. Y pues, como vos decías, vos estás reduciendo ingresos, sacrificando ingresos, y además sacrificas ingresos sobre los sectores de más poder, y entonces para compensar esto, recortas gastos otra vez sobre los sectores más afectados por la política o más afectados en sus ingresos. Por eso decía, ahí hay una redistribución provocada tanto por los ingresos como por los gastos que van en el mismo sentido y producto de una determinada política. Es decir, que lo que algunos sectores de mayores ingresos reclamaban como una reforma impositiva se está dando de hecho, se está dando con lo que se deja de recaudar y con el ajuste que está habiendo vía gasto, también en favor de esos mismos sectores. Ahora, Raúl, también convengamos que supuestamente el mensaje en su momento de cuando era candidato el presidente actual, etcétera, hablaba de la rebaja de los impuestos, porque esa supuesta, en teoría, o la teoría te dice, la teoría económica nos dice que cuando bajamos
los impuestos, queda más plata en el mercado o en el consumo o en la comunidad, y esa plata va al crecimiento del consumo o va a inversiones. La plata que deja recaudar el Estado queda flotando en algún lugar y va destinado a inversiones, a consumo, a mejoras salariales o a una mejora del ingreso de los empleados. Eso no está ocurriendo ahora con esta reducción que vos estás marcando. No, no está ocurriendo porque yo entiendo que ese tipo de políticas de rebajas de impuestos para favorecer la actividad económica se tiene que dar en determinadas circunstancias y en determinada forma. Acá se está dando al revés. Acá se está dando sobre sectores que ya están beneficiados, que logran con eso mayores ingresos y una tasa de ganancia mayor por la rebaja de este tipo de impuestos, pero de ninguna manera eso está provocando un crecimiento y mucho menos un crecimiento general, digamos, porque los únicamente dejan de pagar impuestos los que dejaron de tener ganancias, es decir, no pagan impuestos a las ganancias la empresa que hoy está más cerca de quebrar que de verse favorecida con alguna de estas medidas. Digamos, el programa y todo lo que está de la política que está aplicándose es en general recesiva, y eso no se compensa con una rebaja de impuestos que además es, como decíamos antes, es muy irregular en cuanto a qué sectores beneficia, sectores que de todas formas van a estar creciendo porque son los beneficiados con otro tipo de política. Incluso estamos hablando de sectores exportadores que fundamentalmente con el tema del dólar hoy no están recibiendo mucho beneficio. El dólar sigue evolucionando por debajo de la inflación, es decir, hay una caída real del valor del dólar. Sin embargo, hay sectores más ligados a la exportación que están igualmente viendo beneficiados, no así las exportaciones, sobre todo industriales u otros la manufactura, rubros claro, manufactureros que están afectados también por toda esta política. Ahora, yo creo que me ayudes a razonarlos, porque también esta cuestión, hace 2 días se dio la inflación, el 3,5 creo que dio en el primer trimestre de lo que va del 26, casi 9,5 o 9,4, no me acuerdo de memoria, el acumulado, ¿no? Cuando yo escucho tanto al ministro de Economía o al presidente Javier Milei diciendo que la inflación se justifica por la sola emisión, y ellos están expresando que no están haciendo emisión. ¿Por qué se produce esta inflación del 3,5 si no están haciendo emisión monetaria en teoría? No, yo creo que hay un problema de diagnóstico bastante serio, es decir, no me parece que el motivo fundamental de la inflación o la causa de la inflación sea, como a veces se dice, exclusivamente la emisión. Sí es cierto que tiene una incidencia, porque con la emisión un poco cuando tenés inflación la emisión la convalida, digamos, hace posible que siga, pero nunca, no por lo menos en el caso argentino, esto se puede decir con toda certeza que no ha sido la emisión la principal responsable de la inflación. Hay otros factores estructurales que están provocando que en Argentina no se pueda bajar la inflación, inclusive con una situación recesiva, con caída del consumo, es decir, por el lado de la demanda, tampoco es esa la causa de la inflación, pero sí lo que está sucediendo es que hay una estructura de precios o de formación de precios, para ser más preciso, que hace que los productos aumenten, inclusive los alimenticios, si seguís la evolución de lo que pasa con los precios a nivel de productor, generalmente están muy por debajo de lo que reciben de lo que es la inflación. Es decir, no es el productor del alimento el que recibe ese aumento, está bien, está claro. Claro, ni el que lo genera el aumento. No, claro, hay otras razones en cuanto a sobre todo una estructura concentrada en la comercialización, sobre todo en los distintos pasos hasta que llegue al consumidor el producto. Claro, y la dependencia del flete y de otras cuestiones que se manejan con otro tipo de referencias en los precios. Eso me parece que es lo que está provocando que sigan subiendo la inflación, y lo que se está haciendo es sacrificar cada vez más a la producción, inclusive, y al consumo para una solución que por esa vía
no se encuentra ni se va a encontrar, me parece. Y vos acabas de dejar una palabra que es prácticamente el flete. Todo el mundo, estos 3-4 semanas de que empezó la guerra en Irán y todo eso, dijeron el petróleo se fue de $65. Yo hace poco entrevisté a una economista especializada en vaca muerta, en gas y todo eso, y ahora que el barril de petróleo o el petróleo está a 100, 105, viste que tienen unos movimientos más o menos, entonces va a aumentar todo, pero el impacto del aumento del petróleo en los precios finales no pudo haber sido generado para que dé esta inflación del 3,5. No. Porque algunos están justificándola por ahí, tampoco es cierto eso. No. Algún punto puede ser, pero no el fenómeno de inflación de Argentina obviamente viene desde antes de esta crisis, que obviamente la realimenta. Es un conflicto que con el tema del petróleo realimenta los aumentos, como aparte tenés una estructura de precios y una política oficial que no amortigua el impacto que tiene cualquier efecto que venga del exterior. Pero el tema inflacionario, lamentablemente, lo tenemos ya instalado desde mucho antes del tema del precio de los combustibles, y tiene que ver con todo eso que te estoy contando. Pero sí es cierto que esto vino a acelerar la inflación, porque cualquier fenómeno que ocurra a nivel internacional y de la forma que tiene Argentina de economía abierta va a afectar los precios, pero no en semejante proporción. Pero no es en esa proporción, de todas formas que le podrán adjudicar quizá la responsabilidad del medio punto que subió contra la inflación del 2,9 o 3% que teníamos en los meses anteriores, pero esa otra inflación todavía sigue latente y sigue repitiéndose, ¿no? Más aún sabiendo, por ejemplo, que ayer salió la inflación mayorista, que no sé bien cómo se mide, pero la inflación mayorista está en el 3,5, la de marzo. Casi, sí. Y eso, a ver si yo estoy equivocado, por favor corregime, esa inflación mayorista es la que se va a ver reflejado en la inflación de abril, de alguna manera, porque algo trasladan siempre los mayoristas a los minoristas. Normalmente sí. Es como lo que estás midiendo, la inflación en el escalón anterior. Claro. Esa salida de fábrica o producción, que después ese precio se suele trasladar al minorista. Sí, hay una correlación, no es exacta, pero sí hay una correlación en ese sentido. Por eso está hablando de que hay cuestiones que todavía se están trasladando, bueno, es que permanentemente se están trasladando, y en este caso sí, el resultado de la mayorista, digamos, empieza a preocupar sobre cómo puede afectar a la inflación minorista en abril, ¿no? O cómo estará afectando, digamos. A veces hablamos futuro por índice que van a salir después, pero eso es sobre hechos que ya están ocurriendo o ya ocurrieron. Ya están impactados, ya tenemos 15 días de abril, así que transcurrido. Sí, tal cual. Raúl, ¿qué otra cosa de impacto así ves vos notorio, distinto a lo histórico que venimos viendo siempre en nuestra querida economía argentina? A ver, estoy analizando mucho cómo es el fenómeno por esto que te decía, del tema de la estructura económica, cómo viene este asunto de economías concentradas y cuando beneficias a determinados sectores para que sean el motor de la economía, como está pasando en este caso, donde tenés, y esto ya se empieza a ver en las cifras, un agro que crece, una minería que empieza a crecer, todavía no está creciendo mucho, pero igualmente está entre los sectores más beneficiados de la política, un sector energético fundamentalmente, producción de hidrocarburos por el fenómeno vaca muerta favorecido, y el sector financiero que está creciendo mucho con respecto al resto de la economía. Es decir, la intermediación financiera en la Argentina ha pasado a ser uno de los sectores más dinámicos, pero todo el resto, que son fundamentalmente la industria y el comercio, están en caída. Están el consumo también, el consumo también, obvio. Claro, el consumo, porque fíjate que te estoy hablando de sectores que están fundamentalmente ligados a la exportación. Claro. Energía, agro, minería.
bueno, intermediación financiera por estos mismos negocios o por especulación financiera en lugar de préstamo para la actividad productiva. Y este tipo de estructura siempre ha sido un problema para Argentina, y por eso hubo en otros tiempos políticas de, algunos dicen controles, yo diría en general, para generalizar más, regulaciones, algún tipo de políticas que trate de proteger al resto y que esto no se convierta en un fenómeno aparentemente positivo pues, en el sector dinámico para exportar, pero que después mucho de esto no se trata, porque se trata de grandes grupos que en general son los que están abasteciéndose de insumos importados, son los que muchas veces están ligados o son filiales de empresas extranjeras, con lo cual les remiten utilidades al exterior, o utilizan el financiamiento de sus propias casas matrices, con lo cual también pagan altos intereses. Es decir, un montón de factores que hacen que tengan una salida de divisas muy superior al resto de la economía, con lo cual el sector que está generando el ingreso de divisas es también el que está haciendo que estas divisas salgan. Y esto históricamente estoy viendo, te digo porque lo estoy tratando de estudiar, entender, estoy viendo que esto es un fenómeno permanente para América Latina, pero con Argentina esto se ha dado con mayor frecuencia. Es decir, mientras se da este proceso y estás castigando muy fuerte a los sectores, inclusive que dan mayor proporción de empleo, como la industria y el comercio, estos sectores no te terminan de resolver el tema de la escasez de divisas, porque no es tanto lo que generan en exportación cuando medís cuál es el saldo con lo que estos mismos sectores giran al exterior. Y eso es una dificultad mayúscula, una dificultad estructural mayúscula para Argentina, y en este momento pareciera que esto se ha exacerbado. Digamos, la crisis que está sufriendo Argentina, la recesión que está sufriendo en algunos sectores, no es un costo transitorio para pasar a un estadio mejor. Es un costo que seguramente es una consecuencia de esta política que tiene problemas en el tiempo, porque es como que genera su propia crisis, que es una crisis de recursos, de divisas. Es decir, lo que está haciendo el gobierno con la búsqueda de acuerdos y, como sucedió estos días, de apoyo externo vía financiamiento, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, es simplemente lo que estoy viendo yo, por lo menos, él simplemente postergar una crisis que inevitablemente va a llegar, porque no es que lo soluciona, sino que financia el pasaje para que esto se prolongue. Está bien, Raúl, para cerrar, hay dos temas que me gustaría que me los aclare, a ver si coincidimos. Históricamente, salvo en la crisis 2001-2002, el sector financiero siempre tuvo utilidades y superutilidades, con cualquier gobierno. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Bien, eso parece que fuera algo intocable. Nadie puede o tiene la fuerza o la decisión formal y la informal de poder llegarle, porque el sector financiero es intocable, salvo, insisto, en la crisis 2001-2002, donde todos los bancos tenían que cerrar porque los desvalijaban. Eso, ¿cómo podemos llegar a eso? Porque también eso es cierto, no puede ser que te pongan una tasa para un préstamo personal tan elevada y después, cuando uno va a depositar la plata, le hagan un 30 o un 40% de diferencia, para hablar en términos prácticos, para que la gente lo entienda, ¿no? Tiene otro término técnico. Y por otro lado, que me hace un poco me intriga, es el Producto Bruto Interno está creciendo de alguna manera. En esos sectores que vos claramente detallaste, de la minería, energía, por ahí tierras raras, como le dicen ahora, etcétera. ¿Para cuándo va a empezar a moverse la microeconomía? Porque es cierto lo que vos decías también, ¿no? Que no le llega a la gente. Sí, es el eje del problema, esta cuestión que estás planteando. En principio, con el tema financiero, digamos que quizás yo no lo mencioné, pero es otro de los sectores a los cuales la estructura impositiva lo tiene absolutamente beneficiado. Hay un montón de actividades financieras que no están grabadas por impuestos. Desde renta financiera, que no se graban con impuestos a las ganancias, hasta otro tipo de... Sí, colocaciones de bonos, de acciones, de obligaciones negociables, todo. Sí. Eso no paga. Con una superutilidad están teniendo encima. Y después, claro, cuando tenés el que tiene todos esos bonos o
o bienes financieros en sus activos, tampoco paga impuestos por Bienes personales. por la tenencia, por bienes personales sería. Sí, sí. Entonces, este sector sigue beneficiado, es cierto. Hay otro elemento que también esto lo corrobora y mucho. Lo que fue, mira dónde me tengo que ir, pero es necesario para entenderlo. Lo que fue la política económica de la dictadura, de 1976 al 83, Sí. tuvo por lo menos dos pilares básicos en el sistema financiero. La ley de entidades financieras. Que todavía sigue vigente. Exactamente, a eso voy. ¿No? Y la política que en su momento llamaron, ¿cómo es que le decían? Bueno, que la política por la cual el Banco Central renunciaba a, no era la desnacionalización de los depósitos, pero en la práctica era eso, es decir, el Banco Central dejaba de tener injerencia en el destino que debían tener los préstamos de los bancos privados, es decir, eso se desreguló por completo. Entonces, antes el Banco Central no es que se apropiaba de los depósitos, sino que decía, bueno, tenés que dedicar, por ejemplo, un 40% a la actividad productiva. Sí, el direccionamiento del crédito para el acceso a las cuestiones productivas y de industrialización. Sí, me acuerdo de eso. Eso se cambió por ley. Yo también. lo estudié eso. Y esas transformaciones financieras que fueron tan importantes, jamás se revirtieron. Siguen absolutamente vigentes esas dos políticas. Por eso es que hoy tiene ese poder y esa ultra ganancia. Claro, y ese poder, y lo que vos bien dijiste, lo describiste como sector intocable. Esto es lo que lo hacen intocable, que esas leyes que lo están protegiendo por un lado y permitiéndole por otro. Inclusive con esa ley de entidades financieras, para el que esté escuchando y no conoce, antes de esa ley había otra ley que decía cuáles eran las obligaciones y compromisos de un banco. Esa ley, la nueva ley de entidad financiera, simplemente dice lo que un banco no puede hacer. Dice, y todo lo que no está en esta lista de las cosas que no puedes hacer, hacelas. Nadie te va a decir nada. Avanza como quieras en ese tema. Entonces, digamos, ahí hay un descontrol, una desregulación muy seria, muy grave en favor de este sector, que además con el tiempo agregó un elemento más que también es muy pernicioso, que es el tema de las llamadas fintech, es decir, las empresas financieras, las tecnológicas, las billeteras virtuales, la billetera electrónica, sí. El sector electrónico, que trabaja sin ni siquiera las regulaciones que existen para los bancos, para los bancos, exactamente, por decirle el sistema financiero regular. Que hoy esto se está viendo en un tema que me parece que es un poco la respuesta que empezamos a tener, que es el tema de la violenta suba que está teniendo la morosidad, morosidad de crédito. Especialmente en los hogares. Especialmente en los hogares. En el eslabón más débil está habiendo un aumento de la morosidad. Morosidad dice cuando tenés más de 3 meses que no estás cumpliendo el pago de las cuotas. La morosidad está subiendo prácticamente 1 punto por mes desde hace, por lo menos esto está ocurriendo desde mitad del año pasado. Y encima con unas tasas robándote, porque las tasas ahí está el otro tema. Entonces, morosidad que estaba en 2 o 3% del total, es decir, de cada 100 deudores 3 eran morosos, subió al 4, al 5, al 6%, pero sí, una suba que se fue dando todos los meses, al 8, al 10, y ya estamos alrededor del 12% en las entidades financieras, pero en las entidades financieras dentro del sistema. Pero con las tecnológicas o las virtuales, esa morosidad ya está arriba del 20%, y en algunas de estas empresas financieras tecnológicas está arriba del 30%. ¿Y qué está pasando en esos sectores? Que la tasa que pagan por refinanciación, la tasa final, la tasa total, cuando te calculas el costo financiero total, el costo financiero total, hoy está en algunos casos arriba del 400 o del 500%. Es un robo anual. Claro que es un robo, pero es casi una condena a decir, de esta no sales más, porque no tenés ingresos que te puedan, sobre todo si estamos hablando de hogares, que te puedan compensar eso.
O sea, por eso es que está sucediendo esto, la caída cada vez en mayor medida de hogares endeudados que terminan en una situación que es demasiado frágil, que es el tema de ya no poder pagar la cuota, y si te la refinancian tampoco vas a poder pagar la cuota, pagas una, dos y otra vez estás con el mismo problema, y más grave que antes, pues te cargaron los intereses arriba del capital que debías. Bueno, yo creo que ahí tenemos un tema explosivo, inevitablemente explosivo, por esta cuestión que vos acabas de mencionar. El nivel de tasa de interés está muy por arriba de la inflación, aún con el problema que tenemos y ya describimos de la inflación. Las tasas arriba están todavía por encima de eso, y no hay ingreso de hogar que pueda compensar eso para poder pagar las deudas. Y ojo que estamos hablando nada más que del sistema financiero formal más el sistema financiero electrónico, porque hay otros financiamientos privados y más irregulares, con tasas más grandes, con tasas más grandes y con otro tipo de presiones que existen sobre el deudor. Estamos hablando de cosas irregulares en general ilegales, pero además ilegales delictivos, porque el origen de esos fondos generalmente es muy sucio y con manejos violentos inclusive. Esto lamentablemente está pasando en la sociedad argentina. Está pasando a hogares constituidos, bien constituidos, y hogares con algún tipo de problema, porque además inevitablemente hay que también hablar de otro problema que está ligado a esto, que es el tema de la ludopatía de los chicos. Jóvenes que apuestan, juegan, que tienen facilidades para sacar plata a través de estas billeteras virtuales y lo están tentando permanentemente con el juego, por ejemplo, sobre los deportes, sobre el fútbol, y es muy sencillo conseguir dinero para apostar en estas redes que cada vez son más frecuentes. Así es. Y el chico, por ir en forma absolutamente irresponsable, ha puesto una cantidad de dinero que seguramente a los 2 o 3 meses lo está debiendo, porque no hace falta que lo diga. En estas apuestas son muy pocos los que ganan y la mayoría pierde. Sí, entonces, por ahí meten en un problema a la familia, o le agregan un problema más al que ya tenía la familia, y quedan en una situación absolutamente vulnerable. Bueno, esto se está generalizando demasiado en la sociedad argentina y no le están encontrando las respuestas. Y yo creo, además, me anticipo a otra cuestión, porque hay algunas, se están armando algunas propuestas que tienen que ver con el tema del refinanciamiento general para todo el que está en esta situación. No va a alcanzar con eso. ¿Qué vas a refinanciar? A estas tasas no se puede refinanciar nada. Tiene que haber otro tipo de solución en la cual tenemos que ir al fondo, que es lo que hablábamos primero. Este sistema financiero no está para resolver el problema de la gente. Está para complicárselo, sacarle jugo mientras pueda, y cuando no puede sacar de más te tira un costado. Te declara total irrecuperable el dinero que te préstamo, chau. Seguramente lo que te sacó hasta ahí es mucho más de lo que te prestó. Así es. Y seguís siendo deudor. Entonces, si vamos al fondo, vamos a tener que meter un cambio muy importante en estas cuestiones, que es la ley de entidad financiera, cómo funciona el sistema financiero, los objetivos que debe tener un banco o cualquier entidad financiera. Y me parece que para algunos sectores algún sector de la sociedad esto empieza a ser urgente, y probablemente para sectores de la producción y el comercio también. Raúl, se me va el tiempo, podemos estar hablando un montón de temas. Sí, en un minuto o en 30 segundos me entró un WhatsApp recién y me decía: con la ley de entidades financieras de la época de los milicos me pusieron, pero bueno, uno entiende, ¿no? Sí. ¿No fue que cuando se estatizaron todas las deudas privadas externas? ¿Fue en esa época más o menos? Que como que el Estado asumió todas las deudas privadas como si fueran las deudas externas, estamos hablando, ¿no? Con el exterior. ¿No fue en esa época más o menos que empezamos a tener deuda externa abultada? Si hablamos de la época como toda toda la etapa de la dictadura, sí, pero la nacionalización de la deuda externa fue en el año 1982. Antes ley de... Sí, por eso, antes de la 82, antes de la democracia.
Sí, claro. A eso me refería. En la última época de la dictadura. Y la ley de entidad financiera fue al principio de la dictadura. Está bien. En En los enero 74, 75. enero, febrero de 1977 salió. Ahí está. Pero sí, pero el tema del endeudamiento, como señalaba, sí se empezó en esa época, también por una política que en general favorecía el negocio financiero y se daba la especulación, que lo que ahora le llamamos carry trade, Sí. era la política de la tablita entonces. En general podemos llamarla la bicicleta financiera, de traer la plata al exterior, ponerla a intereses, ganar mucha plata y después llevársela. Llevársela antes que nos demos Antes cuenta. que devalúen, antes que explote la devaluación. Está bien, pero era en esa época, claro. Yo me acuerdo que fue antes de la democracia la nacionalización de la deuda externa, que todos empezamos a tener deuda que eran de privados, porque eran grandes grupos, fueron fundamentalmente, creo que fueron 60 o 64 grandes empresas que tenían deuda con el exterior. Entonces cuando se da la devaluación, la deuda se le convirtió muy cara, no imposible de pagar, porque estos sectores tenían espalda para hacerlo. Uh-huh. Pero el negocio que le armó, hubo dos funcionarios responsables de esto. Uno fue Domingo Cavallo, que era presidente del Banco Central, claro, que armó este sistema que después instrumentó quien lo siguió, que era Julio González del Solar, se llamaba el último presidente del Banco Central en esa etapa, fue el que decreta la nacionalización de la deuda. Es decir, todas las empresas que tenían deuda externa, tenían deuda del exterior en dólares muy cara, se la compraba el Banco Central a un valor en pesos mucho más barata. Entonces le sacaba la deuda encima y quedó toda esa deuda en cabeza del Banco Central, es decir, del Estado Nacional. Fue un salto espectacular. Y ahí empezó el efecto multiplicado de la deuda. De la deuda, ¿no? Claro. Ahí se endeudó fenomenalmente el Estado, nosotros. El Estado sin recibir nada. Nosotros. Los pesos que pagaban estas grandes empresas, que eran muy pocos. Uh-huh. Así que bueno, Raúl, ahí empezó una crisis. ¿Sí? Raúl, gracias. Todavía subsiste. No, gracias, no sé cómo agradecerte. Para que la gente te pueda ver en las redes, tenés Twitter, donde escribís, donde te pueden buscar, todas tus opiniones, por favor. Tenemos el Twitter, el mío es @Rulo de la Torre, perdón, @Raúl de la Torre, Raúl de la Torre, y también me pueden encontrar en el Motor Económico, que es un portal de noticias económicas que dirijo y que están las notas propias, pero también otras notas que nos interesan, algunas notas, algunas colaboraciones exclusivas para Motor. Las entrevistas de Patagonia Economía y Negocios en candelarioPatagonia.com.